La revelación del bebé. Un hombre con un imperio a sus pies, pero sin una familia a su lado. ¿Qué harías si te enfrentaras a tu pasado y al futuro en el lugar más inesperado? ¿Un juzgado? Comparte tus ideas en los comentarios y no te pierdas esta increíble historia de amor, traición y redención. Suscríbete ahora y dale a me gusta para no perderte ningún detalle. Camilo Vargas había firmado contratos de miles de millones de dólares sin pestañear, pero hoy sus manos temblaban mientras sostenía el portafolio de cuero que contenía sus papeles de divorcio. El pasillo del juzgado bullía con el caos habitual. Abogados corriendo entre salas, familias agrupadas en bancos de madera, el agudo taconeo de los zapatos contra el mármol. Pero Camilo no oía nada de eso. Su mente estaba concentrada en una sola cosa: poner fin al matrimonio que había destruido sistemáticamente por su propia indiferencia. Se alisó la chaqueta del traje y miró su reloj. Las 2:47 p.m., 13 minutos antes de la hora, tal como prefería para cada reunión importante. Excepto que esto no era una fusión o una adquisición. Esto era el entierro legal de 4 años con Isabela Vega. 2 años de amor genuino, seguidos por 2 años de abandono emocional. La secretaria del juzgado, una mujer de mediana edad, con ojos amables detrás de gafas de montura fina, ya le había advertido que los procedimientos de divorcio que involucraban a niños requerían documentación adicional. Camilo había asentido bruscamente, con la mandíbula tensa. Sabía lo del niño. Por supuesto que lo sabía. Había recibido cada factura del hospital, cada notificación de cita pediátrica reenviada por su asistente. Simplemente había optado por tratarlos como correos electrónicos no deseados, reconocidos pero ignorados. Sala 304, Tribunal de Familia. Juez Ramos presidiendo. Camilo empujó la pesada puerta de roble. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, con una iluminación fluorescente que lo bañaba todo en un pálido resplandor. Su abogada, una mujer vestida de forma elegante llamada Mónica Ruiz, ya estaba sentada en la mesa del demandante, organizando archivos con precisión. «Señor Vargas», asintió profesionalmente. «¿Listo para proceder? Terminemos con esto», respondió Camilo, acomodándose en la silla a su lado. Sus dedos tamborilearon una vez contra la mesa, la única señal externa de la tormenta que se gestaba bajo su exterior sereno. El juez Ramos, un hombre de aspecto severo, de unos 60 años, con cabello plateado y gafas de lectura posadas en la nariz, revisó el expediente. «Vargas contra Vargas», anunció. «Petición de disolución del matrimonio presentada por...» La puerta de la sala del tribunal se abrió detrás de ellos. Camilo no se dio la vuelta de inmediato. Había aprendido a compartimentar las distracciones durante las negociaciones de alto riesgo. Pero algo en la calidad del silencio que siguió hizo que sus hombros se tensaran. Pisadas, suaves, deliberadas. El tipo de pisadas que Isabela solía dar cuando intentaba no despertarlo después de sus llamadas en conferencia a altas horas de la noche. «Su señoría», dijo una voz familiar que envió una descarga eléctrica a través del pecho de Camilo. «Me disculpo por la demora». Se dio la vuelta entonces, y los muros cuidadosamente construidos alrededor de su corazón se agrietaron como hielo bajo presión. Isabela estaba en la puerta, pero no estaba sola. En sus brazos, acunado contra un suave suéter azul que resaltaba sus ojos avellana, había un bebé de 9 meses con un espeso cabello oscuro que atrapaba la luz fluorescente y con unos ojos de un inconfundible gris acero.
los mismos que habían intimidado a innumerables oponentes en la sala de juntas. El niño estaba despierto, sus pequeños dedos envueltos alrededor de la tela del suéter de Isabela, completamente ajeno a que su mera presencia acababa de destrozar la compostura de su padre. A Camilo se le cortó la respiración, no porque estuviera sorprendido. Sabía de Elías desde el momento en que los resultados de la prueba de embarazo de Isabela aparecieron en su correo electrónico, sino porque ver a su hijo por primera vez era como mirarse en un espejo que reflejaba no solo sus rasgos, sino cada elección que había hecho para evitar este momento. Los ojos de Isabela encontraron los suyos al otro lado de la sala. No había ira en ellos, lo que de alguna manera lo empeoraba todo. Solo había la tranquila resignación de alguien que había dejado de esperar algo de él hace mucho tiempo. El juez Ramos levantó la vista de sus archivos. Su expresión cambió de aburrimiento rutinario a una atención cuidadosa. Señora Vega, no sabía que un menor iba a estar presente hoy. Yo tampoco, su señoría, respondió Isabela con calma, cambiando a Elías a su otro brazo, con la facilidad de una mujer que había aprendido a hacer todo sola. Pero la niñera no pudo venir, y no podía faltar a esta audiencia. De nuevo, las palabras golpearon a Camilo como un golpe físico. ¿Cuántas audiencias había pospuesto? ¿Cuántas veces había ella reorganizado su vida en torno a su horario, solo para recibir cancelaciones de última hora de su asistente? Camilo Vargas había construido un imperio sin mostrar debilidad. Pero mientras estaba sentado en esa sala del tribunal, viendo a su esposa separada sostener al hijo que nunca se había molestado en conocer, se dio cuenta de que todo su poder no significaba nada, porque las dos personas más importantes de su mundo estaban a 3 metros de distancia, y se había convertido en un extraño para ambos. ¿Qué crees que pasará ahora? ¿Habrá una confrontación? ¿O el juez los obligará a hablar? Comparte tus teorías en los comentarios. Capítulo 2. El pasillo de la verdad. El momento que todos estábamos esperando. La confrontación. Si te has enganchado a esta historia, dale a me gusta y suscríbete para ver cómo se desata el drama. Y no olvides dejar tu predicción en los comentarios. El silencio en la sala del tribunal se estiró como un alambre tenso, listo para romperse con el más mínimo movimiento. El juez Ramos se quitó las gafas de lectura y estudió la escena con la atención de alguien que había presenciado innumerables dramas familiares. Pero algo en este cuadro, el multimillonario sereno, la mujer digna y el bebé, y el abismo invisible de dolor entre ellos, lo hizo detenerse. Dada la presencia de un menor y la complejidad de esta situación, dijo el juez Ramos finalmente, voy a decretar un receso de 15 minutos. Señora Vega. Señor Vargas, les sugiero que usen este tiempo para discutir cualquier asunto que pueda afectar los procedimientos de hoy. La abogada de Camilo se inclinó hacia él, susurrando con urgencia sobre acuerdos de custodia y obligaciones financieras, pero sus palabras se disolvieron en un ruido blanco. En lo único que podía concentrarse era en Isabela, que ya se dirigía hacia la puerta con una eficiencia practicada. Isabela, ella se detuvo, pero no se dio la vuelta. Elías había comenzado a quejarse, haciendo suaves ruidos de lamentos que tiraron de algo primitivo en el pecho de Camilo. Un reconocimiento que no esperaba. Necesitamos hablar, dijo, su voz más áspera de lo que pretendía. ¿Ahora quieres hablar? La respuesta de Isabela fue tranquila, casi conversacional, lo que la hizo cortar más profundo que si hubiera gritado. Se giró lentamente, acomodando a Elías contra su hombro, con el tipo de movimiento natural
que hablaba de incontables noches sin dormir. Un momento interesante, Camilo. Se encontraron en el pasillo del juzgado, un tramo de mármol y luces fluorescentes que se sentía más como un campo de batalla que como un terreno neutral. Otras familias se movían a su alrededor. Una pareja de ancianos discutiendo sobre los beneficios de la seguridad social. Una joven madre haciendo rebotar a un niño pequeño mientras revisaba los papeles de la custodia. Pero Camilo se sentía completamente solo, a pesar de estar rodeado de gente. Elías se había callado. Su pequeña cabeza descansaba contra la clavícula de Isabela, sus diminutos dedos agarrando su suéter. Camilo se encontró estudiando cada detalle del niño, la forma en que su cabello oscuro se rizaba ligeramente en los bordes, la concha perfecta de su oreja, la expresión seria que lo hacía parecer una versión en miniatura de Camilo mismo durante las reuniones de la junta. «Se parece a ti», dijo Isabela, notando el intenso escrutinio de Camilo, con todo y la barbilla terca. «Lo sé». Las palabras salieron más duras de lo que Camilo pretendía. «Quiero decir, puedo verlo». «¿Tú puedes?» Isabela cambió a Elías a su otro brazo, el movimiento resaltando lo natural que era esto para ella, la práctica que había tenido. «Porque durante 9 meses actuaste como si no existiera. Incluso ahora lo estás mirando como si fuera un informe trimestral que intentas analizar». Camilo sintió que el calor subía a su pecho. «Eso no es justo». La risa de Isabela fue amarga. «¿Quieres hablar de lo justo? Pasé 36 horas en trabajo de parto, Camilo. 36 horas. ¿Y sabes dónde estabas tú?» Él sí lo sabía. El recuerdo lo golpeó como un puñetazo físico. La reunión de adquisición en México. Había recibido la llamada del hospital a las 3 de la mañana, hora local, y había silenciado su teléfono, diciéndose a sí mismo que el parto podía durar días y que tomaría el siguiente vuelo. Pero luego había habido otra llamada desde Santiago, luego de Buenos Aires, luego complicaciones con los contratos de las subsidiarias. «México», susurró. «México», confirmó ella. «Cerrando un trato que tu equipo podría haber manejado mientras tu hijo nacía. Mientras yo estaba sola, asustada y sangrando más de lo que los médicos esperaban». Elías se agitó ante la tensión en la voz de su madre, soltando un suave suspiro que sonó casi como una pregunta. Isabela se suavizó de inmediato, dándole un suave beso en la frente y murmurando algo demasiado bajo para que Camilo lo oyera. La ternura del gesto rompió algo dentro de Camilo, no porque fuera hecho para su beneficio, todo lo contrario. Era el amor inconsciente de una madre que había aprendido a hacer todo para su hijo, porque el padre había elegido ser nada. «No sabía lo de las complicaciones», dijo Camilo en voz baja. «Lo habrías sabido si hubieras respondido a tu teléfono, o si hubieras devuelto la llamada, o si te hubieras presentado a una sola cita en 9 meses». La voz de Isabela se mantuvo firme, pero Camilo notó el ligero temblor en los bordes. «Te envié fotos de la ecografía, Camilo. Te envié un mensaje de texto cuando empezó a patear. Llamé cuando el médico dijo que estaba de nalgas y que podríamos necesitar una cesárea. Cada revelación era una herida fresca». Camilo recordaba las notificaciones, los mensajes de voz, las imágenes adjuntas que había mirado brevemente antes de archivarlas en una carpeta mental etiquetada «Atender más tarde». La noche que nació», continuó Isabela, «seguí pensando que entrarías por la puerta de esa habitación del hospital. Incluso después de todo, una parte estúpida de mí creyó que cuando importara, de verdad importara, te presentarías». Camilo quería explicarle lo del trato de Ciudad de México, sobre el plazo de 72 horas que le habría costado a su empresa millones,
sobre la responsabilidad que sentía con sus inversores y empleados. Pero parado allí, mirando al hijo que nunca había sostenido y a la esposa que había abandonado emocionalmente, esas explicaciones se sentían como cenizas en su boca. Estaba construyendo algo para nosotros, dijo finalmente. Las palabras sonaban vacías, incluso para sus propios oídos. No, respondió Isabela simplemente. Estabas construyendo algo para ti. Se suponía que nosotros solo íbamos a esperar en silencio hasta que tuvieras tiempo para nosotros. Un guardia de seguridad pasó, su radio crepitando con estática. El sonido pareció devolverlos al presente, a la realidad de dónde estaban y por qué estaban allí. Isabela miró a Elías, que se había quedado dormido contra su hombro, su pequeño puño todavía agarrando su suéter. Cuando volvió a mirar a Camilo, algo había cambiado en su expresión. No estoy tratando de lastimarte, Camilo. Solo estoy cansada de ser invisible. Las palabras lo golpearon con una simplicidad devastadora, porque ella tenía razón. En algún momento del camino, había hecho desaparecer a las dos personas más importantes de su vida, no por malicia, sino por el crimen mucho más insidioso de la indiferencia. Y ahora, de pie en el pasillo de un juzgado con papeles de divorcio, esperando ser firmados, Camilo se dio cuenta de que estaba a punto de hacer que su invisibilidad fuera permanente. ¿Qué harías si te dieran la oportunidad de enmendar un error que te ha costado casi un año? ¿Serías capaz de dejarlo todo por tu familia? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte el desenlace. Capítulo 3. La oportunidad. El momento de la verdad ha llegado. ¿Qué decidirá el juez? ¿Y qué hará Isabela? Si estás al borde de tu asiento, dale a me gusta y suscríbete para no perderte el desenlace. Y no olvides dejar tu predicción en los comentarios. Cuando regresaron a la sala del tribunal, Camilo sintió como si estuviera caminando bajo el agua. Cada movimiento era lento, cada sonido amortiguado, cada respiración requería un esfuerzo consciente. El juez Ramos había usado el receso para revisar la documentación adicional, y ahora estaba sentado con una pila de papeles que parecían representar el desglose matemático de su matrimonio fallido, cálculos de manutención, acuerdos de custodia, división de bienes, el amor que una vez compartieron reducido a partidas y precedentes legales. Antes de continuar, dijo el juez Ramos, ajustándose las gafas, necesito abordar el asunto de los derechos de los padres y las visitas. Señor Vargas, el tribunal no muestra ningún registro de que usted haya establecido la paternidad o solicitado algún tipo de acuerdo de custodia para el menor. La abogada de Camilo, Mónica Ruiz, comenzó a responder, pero Camilo levantó la mano. Podía sentir los ojos de Isabela sobre él al otro lado del pasillo. Podía oír a Elías haciendo suaves balbuceos que sonaban increíblemente fuertes en el silencio formal de la sala. Eso es correcto, su señoría, dijo Camilo, con la voz más firme de lo que se sentía. No he solicitado ningún acuerdo de custodia. Entiendo. El juez Ramos tomó nota. Y señora Vega, usted solicita la custodia física y legal completa, sin derechos de visita para el padre. Isabela cambió a Elías a su otro brazo. El bebé ahora estaba despierto y miraba alrededor de la sala con los ojos curiosos de alguien que experimenta el mundo por primera vez. Camilo se encontró conteniendo la respiración, esperando su respuesta. «Yo», comenzó Isabela. Luego se detuvo. Miró a Elías, que había estirado la mano para tocar su cara con su manita, y algo pasó entre madre e hijo, una comunicación sin palabras, de la que Camilo se sintió completamente excluido. «Su señoría», dijo Isabela finalmente,
Quiero lo mejor para mi hijo. Si su padre realmente quiere estar en su vida, no solo financieramente, sino de forma presente, no me interpondré en su camino. La condición flotaba en el aire como un desafío. Si su padre realmente quiere estar en su vida. Camilo sintió el peso de 9 meses presionando sobre él. 9 meses de llamadas ignoradas y mensajes de voz borrados. 9 meses de tratar la existencia de su hijo como una molestia que debía ser manejada por asistentes y abogados. 9 meses de elegir Singapur en lugar de la sala de partos, de elegir llamadas en conferencia en lugar de las primeras palabras, de elegir fusiones en Londres en lugar de los primeros pasos. Señor Vargas, la voz del juez Ramos interrumpió los pensamientos de Camilo. ¿Desea establecer derechos de visita con su hijo? La pregunta debería haber sido simple, sí o no, jerga legal y órdenes judiciales. Pero Camilo se encontró mirando al otro lado de la sala a Elías, que ahora lo miraba directamente con esos inconfundibles ojos Vargas. Por un momento, padre e hijo se miraron a través de la división de meses y oportunidades perdidas. Elías no lloró ni se quejó, ni apartó la mirada. Simplemente estudió a Camilo con la intensa concentración de alguien que intenta resolver un rompecabezas. Y luego, increíblemente, el bebé sonrió. No fue una gran sonrisa, solo una pequeña curvatura de su boca, acompañada de un suave arrullo. Pero golpeó a Camilo como un rayo, este reconocimiento de un niño que tenía todas las razones para verlo como un extraño. Camilo comenzó. Luego se dio cuenta de que no podía terminar la frase. No porque no supiera la respuesta, sino porque decirlo en voz alta lo haría real. Significaría admitir que quería algo que había pasado 9 meses convenciéndose a sí mismo de que no necesitaba. Mónica Ruiz se inclinó hacia él. Camilo, necesitamos establecer tu posición para el registro. Pero Camilo ya no pensaba en registros legales. Pensaba en las imágenes de la ecografía que había borrado sin abrirlas. Los mensajes de voz de Isabela que había marcado como escuchados sin escucharlos. El correo electrónico del anuncio del nacimiento que había archivado con la misma atención que le daría a una suscripción a un boletín. Pensaba en el cuarto de niños que nunca había visto, en las tomas de medianoche que nunca había compartido, en la primera risa que nunca había oído. Pensaba en cómo Elías le había sonreído a pesar de todo, cómo esta pequeña persona parecía dispuesta a ofrecer lo que Camilo no estaba seguro de merecer. Su señoría, dijo Camilo lentamente, me gustaría solicitar un aplazamiento. Las palabras sorprendieron a todos en la sala, incluido a él mismo. La pluma de Mónica Ruiz se congeló a mitad de la nota. El juez Ramos levantó una ceja. ¿Y la señora Vega? Isabela miró a Camilo con algo que no había visto en sus ojos en años. Esperanza. Esperanza peligrosa y frágil. ¿Un aplazamiento, señor Vargas?, preguntó el juez Ramos. ¿Con qué motivos? Camilo miró a Elías de nuevo. Este niño que llevaba su nombre en los ojos y ninguna de sus cargas emocionales. Este hijo que de alguna manera había logrado existir y crecer y desarrollar una personalidad durante los 9 meses en que Camilo había estado demasiado ocupado construyendo su imperio como para notar que su familia se desmoronaba. Bajo el argumento de que he sido un idiota, su señoría, dijo Camilo en voz baja, y los idiotas a veces necesitan más tiempo para averiguar qué es lo que realmente importa. La boca del juez Ramos se torció con lo que podría haber sido diversión. Eso no es un término legal reconocido, señor Vargas. Entonces permítame decirlo en términos que el tribunal acepte, respondió Camilo, poniéndose de pie lentamente.
Solicito un aplazamiento de 30 días para explorar la posibilidad de establecer una relación significativa con mi hijo antes de tomar cualquier decisión permanente sobre la custodia y las visitas. La sala del tribunal se quedó en silencio, excepto por Elías, que había comenzado a hacer felices balbuceos, como si aprobara este giro de los acontecimientos. Isabela miraba a Camilo con una expresión que no podía leer del todo. No era confianza. No se había ganado eso. No era perdón. Eso tomaría mucho más tiempo. Pero tal vez, solo tal vez, la voluntad de ver si el hombre que una vez amó todavía estaba en algún lugar debajo del extraño adicto al trabajo en el que se había convertido. —¿Serravega? —dijo el juez Ramos. —¿Qué le parece esta solicitud? Isabela miró a Elías, que ahora estaba estirando los brazos hacia Camilo con sus regordetes dedos, como si intentara acortar la distancia entre ellos. 30 días, dijo finalmente. Pero esto no es un juego, Camilo. Si vas a estar en su vida, tienes que estar realmente en su vida. No cuando sea conveniente, no cuando tu horario lo permita, no cuando te sientas lo suficientemente culpable como para aparecer. Camilo asintió, entendiendo el peso de lo que ella estaba ofreciendo. Una oportunidad. Tal vez la única oportunidad que tendría. 30 días, aceptó. Pero mientras decía las palabras, Camilo se dio cuenta de que 30 días no serían ni de lejos suficientes para compensar los 9 meses que ya había perdido. ¿Crees que Camilo puede redimirse? ¿O que 30 días no serán suficientes para un cambio real? Déjanos tu opinión en los comentarios. Capítulo 4. Un nuevo comienzo. Una segunda oportunidad. ¿Podrá Camilo realmente cambiar? Si te ha conmovido esta historia, dale a me gusta y suscríbete para no perderte el próximo capítulo. Y no olvides dejar tu predicción en los comentarios. Camilo se sentó en su Tesla Model S en el estacionamiento del juzgado durante 23 minutos, después de que Isabela se marchara en su modesto Honda. Se quedó mirando sus manos en el volante, tratando de procesar lo que acababa de suceder. 30 días. Había pedido 30 días como si el tiempo solo pudiera cerrar el abismo que había creado entre él y su familia. Su teléfono vibró con la conocida cascada de notificaciones. Llamadas perdidas de su director financiero sobre la expansión de la empresa. Correos electrónicos urgentes sobre la fusión. Mensajes de texto de su asistente sobre la reunión de la junta de mañana. El latido digital de su imperio exigía atención con la persistencia implacable de un recién nacido. Como Elías probablemente lo hizo durante esas primeras noches, pensó. Y la comparación lo hizo sentir enfermo. Camilo apagó su teléfono. El silencio que siguió se sintió extraño e inquietante. ¿Cuándo fue la última vez que se sentó en completa quietud? ¿Cuándo había estado solo con sus pensamientos, sin el amortiguador de las llamadas en conferencia y los informes del mercado? Encendió el coche, pero no sabía a dónde ir. Su ático en la Gran Vía se sentía como un mausoleo. Todo cristal y acero y arte caro que no significaba nada. Su oficina se sentía como una prisión en la que se había encerrado voluntariamente. Y no podía ir a los lugares que más le importaban. Al apartamento de Isabela, donde quiera que estuviera ahora. Donde su hijo probablemente estaba cenando o preparándose para un baño o haciendo cualquiera de las 1000 pequeñas cosas que componen una vida de la que Camilo nunca se había molestado en aprender. Así que condujo por las calles de la ciudad que pasaban borrosas por sus ventanas, como una película que había visto demasiadas veces. Pasó por el restaurante donde le había propuesto matrimonio a Isabela hace 4 años, el restaurante Trastevere, con los manteles a cuadros rojos y el dueño que había insistido en abrir su mejor vino
porque el amor merece una celebración. Pasó por el hospital donde Elías había nacido, mientras Camilo estaba a miles de kilómetros de distancia, cerrando un trato que le había hecho ganar 50 millones de euros y le había costado todo lo que realmente importaba. Sin una dirección consciente, se encontró en la casa de campo, sentado en un banco mirando el lago, mientras los corredores y paseadores de perros pasaban a su lado como fantasmas. Un joven padre le estaba enseñando a su hija a andar en bicicleta cerca de allí, una mano en su espalda, corriendo a su lado mientras ella pedaleaba con una concentración decidida. «Te tengo, cariño», gritó el hombre. «No te dejaré caer». Camilo observó hasta que desaparecieron. La promesa del padre resonaba en su mente. «No te dejaré caer». ¿Cuándo le había dicho algo así a Isabela? ¿Cuándo había hecho una promesa sobre la protección en lugar del beneficio? Su teléfono, a pesar de estar apagado, parecía pesar mucho en el bolsillo de su chaqueta. Sabía que a estas alturas, su abogada, Mónica Ruiz, probablemente había llamado 12 veces. Su asistente estaría respondiendo preguntas sobre su paradero. La oficina de Tokio se preguntaría por qué no se había unido a la llamada de estrategia de la mañana. Pero por primera vez en años, a Camilo no le importaba nada de eso. Sacó su teléfono y se desplazó por sus contactos hasta que encontró un número al que no había llamado en meses. El de su hermano, Jaime. La decepción familiar, que había elegido enseñar matemáticas en la secundaria, en lugar de unirse a Industrias Vargas. ¿Camilo? La voz de Jaime contenía una genuina sorpresa. ¿Está todo bien? Nunca llamas a menos que alguien esté muerto o necesites que firme algo. Vi a mi hijo hoy, dijo Camilo sin preámbulos. El silencio al otro lado se estiró lo suficiente como para que Camilo se preguntara si la llamada se había cortado. Finalmente, Jaime habló. Su voz más suave que antes. ¿Cómo fue eso? Me sonrió. Las palabras salieron más ásperas de lo que Camilo pretendía. He estado ausente durante 9 meses y me sonrió como si fuera alguien que valiera la pena conocer. Los niños son buenos en eso, dijo Jaime con cuidado. No guardan rencor como los adultos. Simplemente aman a quien se presenta. ¡Se presenta! La frase golpeó a Camilo como un golpe físico. Yo no me presenté, Jaime, ni una sola vez, ni para nada que importara. Pero te estás presentando ahora, ¿verdad? Camilo miró el lago, donde un remolcador empujaba una barcaza contra la corriente. Parecía agotador. Todo ese esfuerzo solo para avanzar centímetro a centímetro. Pedí 30 días, dijo Camilo, para averiguar si puedo ser un padre. ¿Puedo? No lo sé. La admisión se sintió como si estuviera al borde de un precipicio. No sé nada de bebés. No sé cómo cambiar un pañal o qué fórmula comprar o por qué podría estar llorando. Esos son solo detalles, Camilo. Los detalles se pueden aprender. ¿Puedo? La voz de Camilo se quebró ligeramente. He construido una empresa de miles de millones de dólares de la nada. He negociado con líderes mundiales y cerrado tratos que otras personas decían que eran imposibles. Pero no puedo averiguar cómo estar presente para un bebé de 9 meses. Jaime se quedó en silencio por un momento, y Camilo pudo oír los sonidos de la vida de su hermano de fondo. Una televisión con dibujos animados. La voz de una mujer llamando algo sobre la cena. El caos cómodo de un hogar donde la gente realmente vivía, en lugar de solo existir. ¿Sabes cuál es la diferencia, Camilo? ¿Cuál? La empresa de miles de millones de dólares quería algo de ti. Tu hijo solo te quiere a ti. Sin condiciones, sin métricas de rendimiento, sin retornos trimestrales. Solo quiere que su papá se presente y esté allí. Camilo cerró los ojos, sintiendo el peso de 30 años de medir su valía por su productividad.
¿Y si estoy demasiado roto para darle eso? Entonces averigua cómo arreglarte, respondió Jaime simplemente, porque ese pequeño no eligió nacer de un padre adicto al trabajo. Pero tú puedes elegir qué tipo de padre te conviertes a partir de hoy. Una sirena de policía aulló en la distancia, haciéndose más fuerte y luego desvaneciéndose. La emergencia de alguien, la crisis de alguien, siendo manejada por personas que sabían cómo presentarse cuando importaba. ¿Jaime? ¿Sí? ¿Cómo empiezo? Por primera vez en la conversación, Camilo oyó a su hermano sonreír. Un día a la vez, hermano. Un día a la vez. Después de colgar, Camilo se sentó en el banco hasta que el sol comenzó a ponerse sobre el horizonte, pintando el cielo en tonos dorados y rosados que le recordaron las imágenes de la ecografía que había borrado sin mirar. Mañana, pensó, mañana empiezo a averiguar cómo ser el padre de alguien. Pero mientras caminaba de regreso a su coche, Camilo se dio cuenta de que la parte más difícil no sería aprender sobre bebés o pañales o cuentos para dormir. La parte más difícil sería convencer a Isabela de que esta vez, finalmente después de todos sus fracasos, hablaba en serio acerca de presentarse. ¿Crees que Camilo podrá ganarse la confianza de Isabela y de su hijo? ¿O que su cambio es demasiado tarde? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte el desenlace. Capítulo 5. La curva de aprendizaje. El momento de la verdad ha llegado. ¿Podrá Camilo realmente dar el primer paso? Si te ha conmovido esta historia, dale a me gusta y suscríbete para no perderte el próximo capítulo. Y no olvides dejar tu predicción en los comentarios. Camilo se detuvo frente a la tienda de bebés en el Paseo de la Castellana a las 6:47 a.m., esperando a que abriera como un hombre que se prepara para la negociación de negocios más importante de su vida. Habían pasado 3 días desde el juzgado, 3 días mirando su teléfono, escribiendo y borrando mensajes de texto a Isabela, tratando de encontrar palabras que no sonaran a jerga de sala de juntas o a promesas vacías. 3 días investigando el desarrollo infantil como si estuviera preparándose para una fusión, llenando blocs de notas con información sobre gráficos de hitos y horarios de alimentación. Pero esta mañana había decidido dejar de pensarlo demasiado y empezar a actuar. La gerente de la tienda, una mujer alegre llamada Berta con rizos canosos y ojos amables, abrió la puerta a las 7 en punto. Pareció sorprendida de ver a un hombre con un traje de 3.000 € parado frente a su tienda de bebés a la hora de apertura. ¿Puedo ayudarle, señor? Necesito... Camilo hizo una pausa, dándose cuenta de que nunca antes había dicho estas palabras en voz alta. Necesito todo para un bebé de 9 meses. Todo. Las cejas de Berta se arquearon ligeramente. ¿Todo? Nunca. Camilo sintió que el calor subía por su cuello. No he estado involucrado en la vida de mi hijo hasta ahora. Necesito empezar desde el principio. Algo en su tono debió transmitir la gravedad de su situación, porque la expresión de Berta se suavizó de inmediato. Bueno, entonces, dijo, remangándose con la eficiencia de alguien que había ayudado a innumerables padres confundidos. Empecemos. Durante las siguientes 2 horas, Camilo recibió lo que equivalía a un curso intensivo de paternidad. Berta lo guió a través de lo básico: cómo sostener a un bebé de forma segura, la diferencia entre los distintos tipos de fórmula, el misterioso mundo de los tamaños de los pañales y los productos a prueba de bebés. Estas son las cucharas de punta suave para cuando empiece a comer alimentos más sólidos, explicó Berta, demostrando con la paciencia de una maestra experimentada. A los 9 meses es cuando empiezan a ser más independientes con la comida, pero aún necesitará ayuda.
Camilo tomó notas sobre todo. Su letra se volvió cada vez más ilegible mientras intentaba capturar información que se sentía abrumadora y esencial al mismo tiempo. Para cuando llegaron a la sección de juguetes, había llenado 17 páginas, con detalles que iban desde recomendaciones de horarios de sueño hasta la forma correcta de hacer eructar a un bebé. Lo principal que hay que recordar, dijo Berta mientras le mostraba juguetes apropiados para la edad, es que los bebés de esta edad están aprendiendo sobre causa y efecto. Tiran algo, tú lo recoges. Golpean 2 bloques, hacen ruido. Todo es un experimento para ellos. Un experimento, repitió Camilo, viendo cómo ella demostraba cómo un simple rompecabezas de madera podía ayudar a desarrollar las habilidades motoras. Entiendo los experimentos. Berta sonrió. Pensé que lo harías. Ahora, ¿sabes algo sobre su rutina actual? ¿A qué hora se despierta? ¿Cuándo duerme la siesta? ¿Qué alimentos le gustan? La pregunta golpeó a Camilo como agua fría. No sabía ninguna de esas cosas. No sabía si Elías era un madrugador o si necesitaba una luz de noche para dormir. No sabía qué lo hacía reír o qué lo asustaba. No sabía si su hijo había heredado la terquedad de Camilo o la naturaleza amable de Isabela. No lo sé, admitió en voz baja. No sé nada sobre él. Berta lo estudió por un momento, su expresión pensativa. ¿Sabes qué? Eso no es tan inusual como podrías pensar. He tenido muchos padres que vienen aquí sintiéndose perdidos. La diferencia es que la mayoría de ellos empiezan a aprender desde el primer día. Tú solo estás empezando más tarde. 9 meses más tarde. Es mejor 9 meses tarde que nunca, respondió ella con pragmatismo. Ahora, esto es lo que sugiero. Empieza poco a poco. No intentes recuperar el tiempo perdido de golpe. Elige 1 o 2 cosas en las que concentrarte. Tal vez solo pasar tiempo juntos y aprender su rutina, antes de preocuparte por el resto. Camilo asintió, agradecido por su enfoque práctico. Estaba acostumbrado a estrategias completas y planes de implementación detallados, pero tal vez la paternidad requería un tipo diferente de curva de aprendizaje. Para cuando salió de la tienda, su Tesla estaba cargado con lo que parecía suficiente para una pequeña guardería. Un asiento de coche, un cochecito, una trona, juguetes, libros, ropa en varios tamaños porque no estaba seguro de cuán grande era Elías ahora. El total ascendía a poco más de 4,000 oro, lo que se sentía a la vez excesivo y de alguna manera no lo suficientemente alto. Ahora venía la parte más difícil, realmente usar algo de eso. Camilo se sentó en su coche en el estacionamiento, mirando la información de contacto de Isabela en su teléfono. Había redactado y borrado 47 mensajes de texto diferentes en los últimos 3 días, cada uno sonando demasiado informal o demasiado desesperado, o demasiado como una propuesta de negocios. Finalmente, escribió algo simple. Me gustaría ver a Elías hoy. ¿Cuándo te vendría bien? Su respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Tiene una cita con el médico a las 2 p.m. Podrías reunirte con nosotros allí si quieres. El pecho de Camilo se apretó. Una cita con el médico. Otro hito que se habría perdido si ella no lo hubiera mencionado. Otro recordatorio de cuánto de la vida de su hijo había sucedido sin él. ¿Qué tipo de cita? Escribió de vuelta. Revisión de 9 meses, vacunas y evaluación del desarrollo. Camilo miró las palabras, dándose cuenta de que ni siquiera sabía qué vacunas había recibido su hijo o qué hitos de desarrollo debería estar alcanzando. La investigación que había hecho de repente se sintió lamentablemente inadecuada. Estaré allí, respondió. Luego, después de un momento de vacilación, añadió, gracias por dejarme ir. Los 3 puntos aparecieron y desaparecieron varias veces antes de que su mensaje final llegara. Él también es tu hijo, Camilo, a pesar de todo.
a pesar de todo. Las palabras llevaban el peso de 9 meses de ausencia, pero también la más mínima sugerencia de posibilidad. Tal vez el perdón no estaba completamente fuera de su alcance. Tal vez la redención aún era posible. Pero primero, se dio cuenta Camilo mientras encendía su coche y se dirigía a la consulta de la doctora Morales. Tenía que demostrar que estaba listo para ser el padre que Elías se merecía. No solo cuando fuera conveniente o por culpa, sino todos los días, a través de los momentos mundanos y las noches de insomnio y las innumerables pequeñas decisiones que realmente dan forma a la vida de un niño. La cita era en 4 horas. 4 horas para prepararse para volver a ver a su hijo, para sentarse junto a Isabela en la sala de espera de un médico, como la familia que nunca habían logrado ser. 4 horas para averiguar cómo estar presente para algo que importaba más que cualquier trato que hubiera cerrado. ¿Crees que Camilo está listo para ser padre? ¿Y qué crees que pensará Isabela al verlo en la consulta del médico? Déjanos tu opinión en los comentarios. Capítulo 6. El padre en la sala de espera. La hora de la verdad ha llegado. ¿Cómo será el primer encuentro de Camilo con su hijo Elías? Si te ha conmovido esta historia, dale a me gusta y suscríbete para no perderte el próximo capítulo. Y no olvides dejar tu predicción en los comentarios. La sala de espera pediátrica olía a desinfectante y cereales, con paredes pintadas en suaves tonos pastel, que se suponía que eran relajantes, pero que de alguna manera ponían a Camilo más nervioso. Llegó 15 minutos antes, aferrándose a una libreta de cuero llena de preguntas que había investigado en línea. ¿En qué percentil debería estar Elías para la altura y el peso? ¿Se están desarrollando sus habilidades motoras con normalidad? ¿Cuántas palabras debería estar diciendo? Las preguntas de un padre que intentaba comprimir 9 meses de observaciones perdidas en una sola cita. Cuando Isabela entró por la puerta con Elías en brazos, Camilo sintió la misma sacudida eléctrica que había experimentado en la sala del tribunal. Pero esta vez estaba preparado para mirar, de verdad mirar, a su hijo. Elías era más grande de lo que parecía en el juzgado, más sólido y real. Llevaba unos pequeños jeans y una camisa azul con un elefante de dibujos animados, y su cabello oscuro había crecido lo suficiente como para rizarse ligeramente en los bordes. Estaba masticando un mordedor de goma, completamente absorto en la tarea con la concentración decidida que Camilo reconocía de su propio enfoque para resolver problemas. «Hola», dijo Isabela en voz baja, acomodándose en una silla frente a Camilo. Se veía cansada, no solo físicamente, sino emocionalmente agotada, como alguien que ha estado cargando con demasiado peso sola durante demasiado tiempo. «Hola». Camilo cerró su libreta, de repente avergonzado por su lista de preguntas preparadas. «¿Cómo está?» «Está bien, creciendo rápido. Esta semana ha estado tratando de levantarse en los muebles, intentando caminar». Isabela acomodó a Elías en su regazo, y Camilo notó lo naturalmente que se movía, cada gesto practicado y seguro. La doctora Holloway dice que va adelantado en la mayoría de los hitos. Doctora Holloway. Camilo se dio cuenta de que ni siquiera sabía el nombre del médico de su hijo hasta ese momento. «Eso es bueno», dijo torpemente, «que vaya adelantado». Elías levantó la vista al oír la voz de Camilo. Sus ojos grises, tan sorprendentemente similares a los de Camilo, estudiaban a su padre con curiosa intensidad. Por un momento, Camilo pensó que el bebé podría llorar. Podría de alguna manera sentir la larga ausencia de su padre y rechazarlo en consecuencia. En cambio, Elías le ofreció su mordedor de goma a Camilo,
haciendo un suave balbuceo que podría haber sido una invitación a compartir. «Quiere que lo tengas», dijo Isabela suavemente. «Hace eso cuando le gusta a alguien». Camilo extendió la mano con cuidado, aceptando el mordedor de goma, como si fuera un artefacto de valor incalculable. «Gracias», le dijo seriamente a Elías, que aplaudió con deleite ante la respuesta. «¿Familia Vargas?» Una enfermera con un uniforme decorado con animales de dibujos animados apareció en la puerta. «La Dr. Holloway está lista para ustedes». La sala de examen era pequeña y luminosa, con una báscula pediátrica y una mesa de examen que parecían increíblemente diminutas. La doctora Holloway era una mujer de unos 50 años, con el cabello canoso y el tipo de competencia suave que tranquilizaba a los padres nerviosos de inmediato. «Señora Vega», dijo con calidez. Luego se giró hacia Camilo con una expresión educadamente curiosa. «Y usted debe ser el señor Vargas. No creo que nos hayamos conocido antes». Las palabras no eran acusatorias, pero Camilo sintió su peso de todos modos. 9 meses de citas, vacunas, chequeos y consultas. Y esta era la primera vez que el médico de su hijo lo veía. «He estado viajando mucho por trabajo», dijo Camilo. La excusa sonaba hueca incluso para sus propios oídos. La doctora Holloway asintió profesionalmente y comenzó el examen. Pesó a Elías, midió su longitud, comprobó sus reflejos y tono muscular con una eficiencia practicada. A lo largo del proceso, mantuvo un comentario continuo dirigido a ambos padres. «Está en el percentil 75 tanto para la altura como para el peso. Excelente curva de crecimiento. Sus habilidades motoras están bastante avanzadas. La mayoría de los bebés no empiezan a levantarse hasta cerca de los 10 meses. Demostró cómo Elías podía pasar objetos de una mano a otra, cómo respondía a su nombre, cómo podía sentarse de forma estable sin apoyo. Camilo observaba, fascinado y con el corazón roto a partes iguales. Su hijo era brillante, sano, se desarrollaba perfectamente. Y Camilo se había perdido todo eso. «Ahora hablemos de su rutina», continuó la doctora Holloway. «¿Cómo está durmiendo?» «Mejor últimamente», respondió Isabela. «Se despertaba 2 veces por la noche hasta hace unas 3 semanas, pero ahora suele dormir toda la noche». «¿Y la comida?» «Le encantan las batatas y los plátanos, pero todavía no está seguro de las verduras verdes. Las he estado mezclando con cosas que le gustan». Camilo escuchó esta conversación sobre las preferencias y hábitos de su hijo con la creciente comprensión de que, en esencia, estaba escuchando a escondidas la historia médica del hijo de otra persona. Estos eran detalles íntimos de la vida diaria: patrones de sueño, preferencias alimentarias, estirones de crecimiento, que deberían haber sido experiencias compartidas, pero que en cambio eran territorio desconocido. «¿Alguna preocupación sobre el desarrollo o el comportamiento?», preguntó la doctora Holloway. Isabela dudó por un momento. «Últimamente se ha vuelto un poco más pegajoso, especialmente cuando lo dejo con la niñera. Me pregunto si es ansiedad por separación». «Eso es muy normal a esta edad», le aseguró la doctora Holloway. «De los 9 a los 12 meses es el momento cumbre para la ansiedad por separación. De hecho, indica un desarrollo de apego saludable». Miró a Camilo. «¿Muestra algún reconocimiento de otros miembros de la familia? ¿Abuelos? ¿Padre?» Otra pregunta con carga. Camilo sintió los ojos de Isabela sobre él, esperando ver cómo respondería. «Estamos trabajando en eso», dijo Camilo con cuidado. «No he estado tan presente como debería haber estado». La expresión de la doctora Holloway se mantuvo neutral, pero Camilo notó la ligera tensión alrededor de sus ojos. Claramente había visto este escenario antes. Padres ausentes que intentan reconectarse después de perderse un tiempo de vinculación crucial. «Bueno,
Nunca es demasiado tarde para empezar a construir esa relación, dijo diplomáticamente. Sin embargo, la constancia es clave. Los bebés de esta edad necesitan interacciones predecibles para desarrollar confianza y apego. Constancia. La palabra golpeó a Camilo como un diagnóstico. Había construido una carrera sobre la base de ser consistentemente inaccesible, de priorizar consistentemente el trabajo sobre la familia, de decepcionar consistentemente a las personas que más lo necesitaban. La cita continuó con las vacunas. Elías lloró brevemente, pero se recuperó rápidamente en los brazos de Isabela y programaron el próximo chequeo en 3 meses. Mientras se preparaban para irse, la doctora Holloway llamó a Camilo a un lado mientras Isabela recogía sus cosas. «¿Puedo darle un consejo de padre a padre?», dijo en voz baja. «He estado haciendo esto durante 25 años y he visto a muchos padres tratar de recuperar el tiempo perdido yendo demasiado lejos. Regalos caros, grandes gestos, tratando de convertirse en el padre divertido de la noche a la mañana». Camilo asintió, pensando en los 4,000 € en suministros para bebés que tenía en su coche. «Eso no es lo que su hijo necesita», continuó la doctora Holloway. «Necesita que se presente, regularmente, de forma predecible. Para las cosas aburridas, los cambios de pañal, las rutinas para dormir, los despertares a las 3 a.m. El amor no es un sentimiento que tienes de vez en cuando, es una elección que tomas todos los días». Camilo miró por la puerta mientras Isabela abrochaba a Elías en su asiento de coche, sus movimientos rápidos y seguros por meses de práctica. Su hijo balbuceaba felizmente, completamente seguro en el cuidado de su madre, completamente ajeno a que su padre estaba parado a 1 metro de distancia, sintiéndose como un extraño en la vida de su propio hijo. «¿Cómo empiezo?», preguntó Camilo en voz baja. «¿Cómo me convierto en alguien en quien él pueda confiar cuando nunca antes he sido esa persona?» La doctora Holloway sonrió, y por primera vez desde que se conocieron, su expresión tenía calidez en lugar de cortesía profesional. «Un día a la vez, señor Vargas, como todo lo que vale la pena hacer. ¿Crees que Camilo podrá seguir el consejo de la doctora y presentarse para las cosas aburridas? Isabela, ¿crees que le dará una oportunidad o que su desconfianza es demasiado grande? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte el desenlace». Capítulo 7. El primer día. Un nuevo comienzo. ¿Podrá Camilo convertirse en el padre que Elías necesita? Si te ha conmovido esta historia, dale a me gusta y suscríbete para no perderte el desenlace. Y no olvides dejar tu opinión en los comentarios. Las manos de Camilo temblaban mientras llamaba a la puerta del apartamento de Isabela a las 9 a.m., en punto un sábado por la mañana. Se había pasado la noche anterior montando una cuna en el cuarto de invitados de su ático, siguiendo tutoriales de YouTube con la intensa concentración que solía reservar para las negociaciones de fusión. El manual de instrucciones todavía estaba extendido sobre la mesa de su comedor, anotado con sus notas como un escrito legal. Pero parado aquí ahora, sosteniendo una bolsa de pañales que se sentía extraña en sus manos, Camilo se dio cuenta de que ninguna cantidad de preparación podría prepararlo para lo que venía. Pasar tiempo a solas con su hijo. Isabela abrió la puerta vistiendo jeans y un suéter que había visto días mejores. Su cabello recogido en una cola de caballo desordenada. Se veía hermosa de una manera que hacía que el pecho de Camilo doliera. No la belleza pulida que había lucido en los eventos corporativos cuando estaban casados, sino la naturalidad de alguien que había aprendido a encontrar la alegría en los pequeños momentos. «¿Viniste?», dijo, y él no podía decir si sonaba sorprendida o aliviada.
Dije que lo haría. Has dicho muchas cosas, Camilo. Las palabras picaron porque eran ciertas. Cuántas promesas había hecho y roto. Cuántos estaré en casa temprano esta noche se habían convertido en lo siento, llego tarde, que se convirtieron en no me esperes, en silencio. Elías apareció en la puerta, levantándose con la pierna de Isabela, con el esfuerzo decidido de alguien que había dominado recientemente esta habilidad en particular. Llevaba un pequeño mono y una camisa de rayas, y su cara se iluminó cuando vio a Camilo con un entusiasmo que se sentía a la vez maravilloso y no merecido. Papá, balbuceó Elías, estirando los regordetes brazos hacia Camilo. El aliento de Camilo se detuvo. Acaba de... Le dice eso a todo el mundo, dijo Isabela rápidamente, pero su tono era más suave que sus palabras. Ha estado balbuceando consonantes durante unas semanas. Todavía no significa nada necesariamente. Pero Camilo se arrodilló de todos modos, dejando que Elías se agarrara de sus dedos con una fuerza sorprendente. «Hola, amigo», dijo suavemente, y Elías respondió con un torrente de balbuceos felices que sonaron como la conversación más importante de la que Camilo había sido parte. Isabela le entregó una bolsa de pañales que parecía que podría abastecer una pequeña expedición. «Todo está etiquetado. Los biberones ya están preparados. Solo caliéntalos si parece tener hambre. Por lo general, duerme la siesta alrededor del mediodía, pero es posible que aún no duerma para ti. Y si se pone muy molesto, en realidad...» Isabela se detuvo, mordiéndose el labio inferior en un gesto que recordaba de sus días de noviazgo. Si se pone muy molesto, solo abrázalo y háblale. A veces los bebés pueden sentir cuando los adultos entran en pánico, y eso empeora todo. Camilo asintió, archivando esta información como si fuera inteligencia de una reunión informativa crítica. ¿Cuánto tiempo debo tenerlo? ¿Cuánto tiempo quieres tenerlo? La pregunta tomó a Camilo por sorpresa. En los negocios, el tiempo siempre se negociaba. Puntos de inicio y fin precisos. Entregables claros. Resultados medibles. Pero esto no era una transacción. Este era su hijo. «El tiempo que te sientas cómoda», dijo Camilo finalmente. «Tengo algunos recados que hacer. Tal vez 3 horas». Isabela levantó a Elías, besando su frente con el afecto casual que aún asombraba a Camilo. «Pórtate bien con papá, ¿vale, cariño?» «Papá». La palabra golpeó a Camilo como un rayo. Lo habían llamado muchas cosas. Señor, jefe, señor Vargas, el bastardo despiadado que destruyó a 3 competidores en un trimestre. Pero nunca papá. Nunca nada que sugiriera que alguien pequeño e inocente dependía de él para recibir consuelo y seguridad. Y luego Isabela se fue, y Camilo se quedó solo con su hijo. Durante los primeros 10 minutos, simplemente se miraron. Elías se sentó en una colorida alfombra de juegos, rodeado de juguetes cuyo propósito Camilo desconocía. Mientras Camilo se sentaba con las piernas cruzadas en el suelo, tratando de averiguar qué se suponía que hacían los padres. «Entonces», dijo Camilo finalmente, sintiéndose ridículo por hablarle a alguien que no podía responder. «Esto es incómodo». Elías inclinó la cabeza, como si estuviera considerando esta afirmación. Luego tomó un bloque suave y se lo arrojó directamente a la cara de Camilo. Camilo lo atrapó por reflejo, y Elías aplaudió con deleite, haciendo un sonido que podría haber sido una risa. «Oh, ya veo. Estamos jugando a atrapar». Camilo le devolvió suavemente el bloque, y Elías inmediatamente lo arrojó de nuevo, esta vez chillando de alegría. Durante los siguientes 20 minutos, jugaron a este juego. Lanzar el bloque, atrapar el bloque, devolverlo. Fue a la vez lo más aburrido y lo más fascinante que Camilo había hecho en su vida.
La concentración de Elías era absoluta. Su deleite era contagioso. Cada captura exitosa se celebraba como una gran victoria. Cuando Elías finalmente se aburrió de los bloques, gateó hasta Camilo y se levantó usando la camisa de Camilo. De pie de forma inestable, mientras agarraba la tela con sus pequeños puños. Ahora estaban cara a cara, y Camilo podía verse a sí mismo reflejado en los ojos de su hijo, no al hombre de negocios o al multimillonario, sino a un hombre que se esforzaba mucho por no estropear el trabajo más importante que se le había dado. «Vas a ser más alto que yo», murmuró Camilo, y Elías respondió acariciando la mejilla de Camilo con una pequeña mano, como si le ofreciera consuelo. El momento se rompió por el sonido del estómago de Elías, un ruido sorprendentemente fuerte para una persona tan pequeña. «Claro», dijo Camilo, consultando el detallado horario de alimentación que Isabela había dejado. «Hora de almorzar». Había visto innumerables programas de cocina, cerrado tratos durante elaboradas cenas de negocios, pero preparar un biberón de fórmula se sentía más desafiante que cualquier cosa que hubiera intentado. La temperatura del agua tenía que ser precisa, el polvo medido exactamente, y todo probado en su muñeca, para asegurarse de que no quemaría la boca de Elías. Cuando finalmente se sentó en la mecedora con Elías y el biberón, Camilo sintió como si estuviera intentando una cirugía cerebral. Elías se aferró al biberón de inmediato. Sus ojos se cerraron mientras bebía. El peso de él en los brazos de Camilo era perfecto, sólido, cálido y real, de una manera que hacía que todo lo demás en la vida de Camilo se sintiera abstracto en comparación. «Siento no haber estado aquí antes», susurró Camilo, y los ojos de Elías se abrieron brevemente, como si estuviera escuchando. «Siento haberme perdido tanto. Siento que tu mamá tuviera que hacer todo sola». Elías terminó el biberón e inmediatamente se quedó dormido contra el pecho de Camilo, su pequeño cuerpo completamente relajado y confiado. Camilo tenía miedo de moverse, miedo de respirar demasiado profundo, miedo de hacer cualquier cosa que pudiera romper el hechizo de este momento perfecto. Cuando Isabela regresó 2 horas después, los encontró exactamente así. Camilo en la mecedora, con Elías durmiendo plácidamente contra su hombro, ambos luciendo completamente satisfechos. «¿Cómo fue?», susurró ella. Camilo levantó la vista, sus ojos brillando con algo que ella no había visto en años. Asombro, puro y sin complicaciones. «Me tiró bloques a la cara», dijo en voz baja. «Fue la mejor reunión que he tenido en mi vida». Isabela sonrió, una sonrisa real, suave y genuina. «Ese es su juego favorito. Tiene una puntería excelente para un bebé de 9 meses. Como su madre», respondió Camilo sin pensarlo, recordando cómo Isabela solía arrojarle almohadas cuando él era particularmente terco sobre trabajar hasta tarde. Por un momento, algo pasó entre ellos. No perdón, no reconciliación, sino reconocimiento. Reconocimiento de que tal vez, posiblemente, el hombre del que se había enamorado todavía estaba en algún lugar debajo de toda la armadura emocional que había construido a su alrededor. «Camilo», dijo ella suavemente, «ha estado dormido durante 1 hora. Pudiste haberlo puesto en su cuna». Camilo miró a su hijo dormido, luego a Isabela. «No quería perderme nada más. El primer día ha sido todo un éxito. ¿Qué crees que pasará ahora? ¿Logrará Camilo seguir construyendo una relación real con su hijo? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte el desenlace». Capítulo 8. La elección. El momento más emotivo. ¿Podrá Camilo encontrar la felicidad después de todo? Si te ha conmovido esta historia, dale a me gusta y suscríbete para no perderte el próximo capítulo.
Y no olvides dejar tu predicción en los comentarios. 3 semanas después de su nueva rutina, el teléfono de Camilo sonó a las 11:43 p.m. Una noche de martes, rompiendo el silencio de su ático como un cristal al romperse. Había estado leyendo, de verdad leyendo, no hojeando informes de mercado. Un libro sobre desarrollo infantil que Berta de la tienda de bebés le había recomendado. Su mesa de centro ahora estaba cubierta de guías de paternidad en lugar de previsiones financieras, y había comenzado a llevar un diario de los hitos diarios de Elías. Martes, dijo baba por biberón. Jueves, dio 3 pasos agarrándose al sofá. Sábado, se rió cuando hice caras graciosas. Pero la llamada no era de Isabela, era de su asistente, Viviana. Camilo, gracias a Dios que respondiste. Su voz estaba tensa por el pánico. El trato de Seúl se está desmoronando. Los coreanos se retiran a menos que estés en un avión esta noche. Harrison intentó manejarlo, pero pidieron específicamente hablar contigo. Camilo sintió que se le revolvía el estómago. La adquisición de Seúl valía 200 millones de euros y había tardado 8 meses en negociarse. Si colapsaba, Industrias Vargas no solo perdería el trato, sino credibilidad con la mitad de sus socios asiáticos. ¿Qué pasó?, preguntó Camilo, calculando mentalmente los horarios de vuelo a Corea del Sur. Malentendido cultural durante la revisión del contrato. Algo sobre el honor y el respeto que se vieron comprometidos. Harrison los llamó difíciles frente a su junta, y ahora dicen que no trabajarán con nadie excepto contigo. Camilo cerró los ojos. Harrison era brillante en análisis financiero, pero no tenía ni idea de diplomacia internacional. Este era exactamente el tipo de crisis que requería la atención personal de Camilo, el tipo de crisis que lo había hecho indispensable para su propia empresa. «Resérvame en el próximo vuelo», dijo Camilo automáticamente. Luego se detuvo. Mañana era miércoles. Se suponía que recogería a Elías a las 2 p.m. y lo llevaría al parque. Habían hecho planes. Bueno, Camilo había hecho planes. Elías había aplaudido y balbuceado cuando Camilo mencionó los columpios y los patos. «En realidad», dijo Camilo lentamente, «déjame llamarte en 10 minutos». Colgó y se quedó mirando su teléfono por un largo momento. Luego se desplazó hasta el número de Isabela. Era casi medianoche, pero ella respondió al segundo tono. «¿Camilo? ¿Está todo bien? Hay una crisis en Seúl», dijo sin preámbulos. «Necesito volar esta noche y se supone que veré a Elías mañana». El silencio que siguió se sintió como caer en un pozo profundo. «Claro que sí», dijo Isabela finalmente. Su voz era plana y resignada. «Siempre hay una crisis, ¿no? Esto es diferente. Es un trato de 200 millones de euros que podría colapsar si no voy». «No es diferente, Camilo». La voz de Isabela era tranquila, pero firme. «Nunca es diferente. Siempre va a haber algún trato, alguna crisis, alguna emergencia que es más importante que presentarte para tu hijo». Camilo sintió que algo se rompía dentro de su pecho. «Eso no es justo. Esto es una emergencia de verdad. Harrison metió la pata y...» «Harrison metió la pata. Así que tienes que arreglarlo. El trato de Seúl se está desmoronando. Así que tienes que salvarlo. La fusión de Tokio necesita tu toque personal. La adquisición de Frankfurt no puede suceder sin ti». La voz de Isabela se hizo más fuerte con cada palabra. «¿Te escuchas, Camilo? ¿Eres la única persona que puede resolver cada problema en tu empresa? Eso no es ser indispensable. Eso es ser un maniático del control que tiene miedo de confiar en que alguien más haga su trabajo». Las palabras golpearon a Camilo como golpes físicos, en parte porque dolían y en parte porque sonaban incómodamente ciertas. ¿Cuándo había empezado a creer que Industrias Vargas se desmoronaría sin su atención constante?
¿Cuándo se había convencido tanto de su propia importancia que no podía delegar una sola decisión importante? No es tan simple, dijo Camilo débilmente. Sí lo es. Es una elección, Camilo. Cada vez. Y durante 9 meses elegiste el trabajo. Elegiste tratos en lugar de pañales, reuniones en lugar de hitos, contratos en lugar de las primeras palabras de tu propio hijo. La voz de Isabela se quebró ligeramente. Y ahora lo estás haciendo de nuevo. Camilo miró a su alrededor en su ático. Al arte caro que no significaba nada. A las ventanas de piso a techo que mostraban una vista de una ciudad que había conquistado, pero en la que nunca había vivido realmente. Hace 3 semanas, este espacio se había sentido como un logro. Ahora se sentía como un monumento a todo lo que había sacrificado para construirlo. ¿Y si no voy?, preguntó Camilo en voz baja. ¿Qué? ¿Y si no voy a Seúl? ¿Y si le envío a Harrison de vuelta con una disculpa formal y mi garantía personal de que Industrias Vargas respeta sus valores culturales? ¿Puedes hacer eso? Camilo lo pensó. De verdad lo pensó. No desde la perspectiva de alguien que necesitaba controlar cada variable, sino desde la perspectiva de alguien que finalmente estaba aprendiendo lo que realmente importaba. Sí, dijo, sorprendiéndose a sí mismo con la certeza en su voz. Puedo hacer eso. Harrison es bueno en su trabajo cuando no intenta ser yo. Y si el trato se cae, Camilo hizo una pausa, sintiendo que algo cambiaba dentro de él. Si se cae, encontraremos otro trato. Pero si me pierdo otro día con Elías, no puedo recuperarlo. El silencio al otro lado de la línea se estiró tanto que Camilo se preguntó si la llamada se había cortado. «Isabela, estoy aquí». Su voz era más suave ahora, cautelosa. «Solo estoy tratando de procesar lo que acabas de decir». «Yo también estoy tratando de procesarlo», admitió Camilo. «Hace 3 meses me habría subido a ese avión sin pensarlo 2 veces. Diablos, hace 3 semanas probablemente me habría subido a ese avión. ¿Qué cambió?» Camilo miró el libro de paternidad esparcido por su mesa de centro, a la foto de Elías que Isabela le había dado, la primera foto profesional de su hijo, tomada a los 6 meses, mostrando una carita seria con los ojos de Camilo y la boca amable de Isabela. «Me tiró bloques a la cara», dijo Camilo simplemente. «Y los atrapé, y por primera vez en mi vida adulta, estaba exactamente donde se suponía que debía estar». Cuando Isabela volvió a hablar, Camilo pudo oír lágrimas en su voz. «Camilo, no te estoy pidiendo perdón. No te estoy pidiendo que confíes en mí, o que creas que he cambiado de la noche a la mañana. Solo te estoy pidiendo que me dejes seguir presentándome, que me dejes seguir atrapando bloques y calentando biberones, y siendo el tipo de padre que elige a su hijo en lugar de a Seúl. ¿Y si tu empresa sufre? ¿Y si pierdes dinero?». Camilo sonrió, pensando en la risa de Elías cuando había hecho caras graciosas, en el peso de su hijo durmiendo contra su pecho, en todos los momentos que ya se había perdido y en todos los momentos en los que todavía tenía la oportunidad de estar presente. «Entonces perderé dinero», dijo Camilo. «Pero no perderé lo que importa». Cuando colgó el teléfono, Camilo volvió a llamar a Viviana y le dio instrucciones que habrían sido impensables hace un mes. «Envía a Harrison a Seúl con una disculpa completa y la garantía personal de Camilo. Autoriza cualquier capacitación en sensibilidad cultural que los socios coreanos soliciten. Y si el trato se cae de todos modos, empieza a buscar otras oportunidades en otros mercados». «¿Estás seguro de esto?», preguntó Viviana, claramente sorprendida. «Estoy seguro», respondió Camilo. «¿Y Viviana?». «Despeja mi agenda para el miércoles por la tarde. Tengo una reunión muy importante con un bebé de 9 meses sobre patos y columpios». Después de colgar,
Camilo se sentó en el silencio de su ático y se dio cuenta de que por primera vez en su vida adulta había elegido el amor en lugar del dinero, la presencia en lugar del beneficio, la familia en lugar de todo lo demás que alguna vez le había parecido tan importante. Y en lugar de sentir que había perdido algo, sintió que por fin había encontrado lo que había estado buscando todo el tiempo. ¿Crees que Camilo tomó la decisión correcta? ¿Y cómo reaccionará la junta directiva? Déjanos tu opinión en los comentarios. Capítulo 9. El nuevo Camilo. La llamada llegó a las 6:18 a.m. Un viernes por la mañana, sacando a Camilo del sueño más profundo que había tenido en meses. Camilo. La voz de Harrison estaba tensa por el agotamiento y un pánico apenas contenido. Perdimos Seúl. Camilo se sentó en la cama. Inmediatamente alerta a pesar de la hora temprana. Por una fracción de segundo, sus viejos instintos se activaron. La familiar oleada de adrenalina, el cálculo mental de las estrategias de control de daños, la búsqueda reflexiva de su laptop para empezar a manejar la crisis. Pero luego miró la foto en su mesita de noche. Elías de ayer por la tarde. Helado de chocolate manchado en su cara por su primer postre compartido. Sonriendo a la cámara con una alegría pura y sin complicaciones. ¿Qué tan mal?, preguntó Camilo, volviendo a recostarse en sus almohadas. $200 millones mal. Además, la sociedad de Taiwán está reconsiderando, y la oficina de Singapur está haciendo preguntas sobre tus prioridades de liderazgo. La voz de Harrison se quebró por el estrés. Camilo, la Junta quiere una reunión de emergencia. Están hablando de un voto de no confianza. Las palabras deberían haber puesto a Camilo en estado de alerta máxima. Deberían haberlo hecho buscar su traje, llamar a su chofer, prepararse para el tipo de guerra corporativa que había construido su reputación. En cambio, se encontró pensando en la risa de Elías cuando habían jugado al escondite detrás de los columpios ayer, en la forma en que su hijo se había quedado dormido en el cochecito durante su paseo por el Parque del Retiro. «Programa la reunión de la Junta para el lunes», dijo Camilo con calma. «¿Y Harrison? La próxima vez que estés en una sala con socios internacionales, recuerda que el respeto se gana escuchando, no demostrando que eres la persona más inteligente de la mesa». «¿Eso es todo?». La voz de Harrison se elevó con incredulidad. «¿Esa es tu respuesta a perder el trato más grande del trimestre?». Camilo miró por la ventana de su dormitorio al horizonte de la ciudad. Los monumentos de cristal y acero a la ambición, que una vez se sintieron como extensiones de sí mismo, ahora solo parecían cajas caras, donde la gente pasaba sus vidas persiguiendo cosas que no importaban. «Mi respuesta es que sobreviviremos a perder un trato», dijo Camilo en voz baja. «Las empresas pierden tratos todos los días, pero casi pierdo a mi familia porque pensé que el trabajo era más importante que las personas que realmente me aman». El silencio de Harrison se estiró lo suficiente como para que Camilo se preguntara si su director financiero estaba sufriendo una crisis nerviosa. «¿Estás teniendo algún tipo de crisis de la mediana edad?», preguntó Harrison finalmente. «Porque si es así, ¿no podría esperar hasta que salvemos a la empresa del desastre financiero?». Camilo se rió. De verdad se rió, ante lo absurdo de todo. «Harrison, ¿tienes hijos?». «¿Qué?». «No, ¿qué tiene que ver eso con algo? ¿Quieres tener hijos algún día?». «Supongo que con el tiempo, pero...». «Camilo, ¿qué?». «Entonces déjame darte un consejo gratis», lo interrumpió Camilo. «No esperes hasta con el tiempo. No esperes hasta que el próximo trato se cierre, o el próximo trimestre termine, o el próximo ascenso llegue. Porque con el tiempo se convierte en nunca, y nunca
es un arrepentimiento que ninguna cantidad de dinero puede arreglar. Cuando colgó, el teléfono de Camilo comenzó a sonar de inmediato con llamadas de miembros de la Junta, inversores y periodistas financieros que de alguna manera ya se habían enterado del desastre de Seúl. Apagó el teléfono y lo arrojó al cajón de su cómoda. Por primera vez en 15 años, Camilo Vargas estaba incomunicado durante una crisis corporativa. En cambio, hizo café, huevos revueltos y pensó en cómo iba a pasar el día con su hijo. Era viernes, lo que significaba que Isabela tenía una reunión de trabajo al mediodía y Camilo se había ofrecido a cuidar a Elías por la tarde. Habían planeado visitar el Museo de los Niños, seguido de un almuerzo en el restaurante cerca del apartamento de Isabela, donde Elías podría practicar su nueva obsesión de tirar cereales al suelo. Planes simples, planes ordinarios. El tipo de planes que antes se sentían como tiempo perdido, pero que ahora se sentían como las citas más importantes de su calendario. Cuando Camilo llegó al apartamento de Isabela a las 11:45 a.m., ella le echó una mirada a la cara y frunció el ceño. ¿Qué pasó? Seúl se cayó. La Junta quiere mi cabeza en una bandeja. Harrison cree que he perdido la cabeza. Camilo se encogió de hombros como si estuviera hablando del tiempo. ¿Cómo está Elías esta mañana? Isabela lo miró con una expresión que estaba entre la confusión y la preocupación. Camilo, si tu empresa está en crisis, mi empresa lo resolverá, dijo Camilo, arrodillándose donde Elías estaba sentado en su alfombra de juegos, construyendo una elaborada torre de bloques que desafiaba varias leyes de la física. Pero este chico ha estado trabajando en obras maestras de arquitectura toda la mañana y le prometí ayudarlo a derribarlas. Como si fuera una señal, Elías miró a Camilo y chilló de alegría. Abandonando inmediatamente su torre de bloques para gatear y levantarse usando las piernas de Camilo. Los bloques se esparcieron por el suelo en una colorida explosión que a Elías le pareció absolutamente hilarante. Papá, balbuceó Elías, palmeando la rodilla de Camilo con ambas manos. Creo que en realidad está tratando de decir papá, dijo Isabela suavemente, y Camilo sintió que su corazón hacía algo complicado en su pecho. ¿Estás segura?, preguntó Camilo, levantando a Elías y acomodándolo en su cadera con la naturalidad que se había desarrollado durante las semanas que habían pasado juntos. Bastante segura. Ha estado practicándolo durante días. Isabela sonrió, pero Camilo podía ver las líneas de preocupación alrededor de sus ojos. Camilo, ¿de verdad estás bien? ¿Perder un trato tan grande? Sé lo mucho que tu empresa significa para ti. Mi empresa solía significarlo todo para mí, dijo Camilo honestamente. Pero eso fue antes de que entendiera la diferencia entre construir un imperio y construir una familia. Elías eligió ese momento para agarrar la nariz de Camilo y reírse, como si estuviera de acuerdo con las prioridades de su padre. La reunión de la Junta es el lunes, continuó Camilo. Probablemente intentarán destituirme como CEO. Es posible que lo consigan. ¿Y sabes qué? Si lo hacen, tal vez sea hora de que descubra qué quiero ser cuando sea grande. ¿Y qué sería eso? Camilo miró a Elías, que ahora intentaba comerse el cuello de la camisa de su padre, con la concentración decidida de alguien que aborda un proyecto importante. Un papá, dijo Camilo simplemente. Un papá de verdad, de verdad. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas, y por un momento, Camilo pensó que había dicho algo mal. Pero luego sonrió, con el tipo de sonrisa que recordaba de sus primeros días juntos, antes de que el trabajo, la ambición y la distancia emocional hubieran construido muros entre ellos. Ya lo eres, dijo ella suavemente. Un papá de verdad. Afuera, las nubes de tormenta se acumulaban sobre Madrid,
prometiendo el tipo de aguacero que inundaría el metro, dejaría a los viajeros varados y crearía exactamente el tipo de caos que el viejo Camilo habría visto como una oportunidad de negocios. Pero mientras Camilo se sentaba en el suelo para ayudar a Elías a reconstruir su torre de bloques, se dio cuenta de que a veces las tormentas más importantes no eran las que ocurrían afuera. A veces eran las que arrasaban con todo lo que creías que querías, dejando espacio para lo que realmente necesitabas. Capítulo 10. La nueva vida. El salón de juntas de Industrias Vargas se sintió como un tribunal el lunes por la mañana, con Camilo sentado en un extremo de la mesa de caoba frente a 12 de los inversores más poderosos de Madrid. Pero a diferencia del juzgado donde su matrimonio casi había terminado, Camilo se sentía completamente en calma. Había pasado la tarde del domingo enseñando a Elías a aplaudir, y el recuerdo de la risa de su hijo valía más que todos los informes trimestrales esparcidos por la mesa. Camilo, comenzó Victoria Durán, la presidenta de la Junta, necesitamos discutir tus recientes elecciones de prioridades. Camilo había conocido a Victoria durante 8 años. Había sido fundamental en la expansión de Industrias Vargas a los mercados europeos, y nunca antes había cuestionado su juicio. El hecho de que ella estuviera liderando esta intervención decía mucho sobre la seriedad con la que la Junta veía su reciente comportamiento. Por supuesto, respondió Camilo, reclinándose en su silla con la postura relajada de alguien que no tenía nada más que demostrar. Te perdiste la crisis de Seúl, declaró Harrison al otro lado de la mesa, su rostro pálido por la tensión de los últimos días. $200 millones se evaporaron mientras tú estabas. ¿Qué le dijiste a Viviana? Teniendo una reunión sobre patos y columpios, varios miembros de la Junta intercambiaron miradas. En el mundo corporativo que habitaban, elegir el equipo del parque sobre los márgenes de beneficio no era solo inusual, era incomprensible. Eso es correcto, confirmó Camilo sin un atisbo de actitud defensiva. Camilo. La voz de Victoria tenía un tono cuidadoso, como el de alguien que se dirige a una persona que está sufriendo una crisis nerviosa. Nos preocupa que no estés pensando con claridad. El estrés de tu divorcio, la presión de la paternidad soltera. Tal vez necesites un tiempo para recuperar la perspectiva. Mi perspectiva nunca ha sido más clara, replicó Camilo. Durante 15 años construí esta empresa sacrificando todo lo demás en mi vida. Me perdí cenas familiares, aniversarios, bodas de amigos, mi propia salud. Me dije a mí mismo que era temporal, que una vez que alcanzáramos el próximo hito, tendría tiempo para las personas que amaba. Hizo una pausa, mirando alrededor de la mesa a rostros que una vez lo habían intimidado, que una vez habían tenido el poder de validar o destruir su sentido de valía. Pero siempre hay otro hito, ¿no? Otro trato, otra expansión, otra crisis que solo yo puedo manejar. Y mientras perseguía todo eso, mi esposa dio a luz a mi hijo sola. La primera palabra de mi hijo, el primer paso, la primera sonrisa. Me perdí todo eso porque estaba convencido de que el dinero era más importante que los momentos. Esos momentos no pagan salarios ni fondos de pensiones, interrumpió Douglas, un hombre que había heredado su asiento en la Junta junto con la fortuna de acero de su padre. Tenemos responsabilidades con nuestros empleados, nuestros accionistas. Tienes toda la razón, asintió Camilo, sorprendiendo a todos. Sí que tenemos responsabilidades, pero finalmente he aprendido la diferencia entre ser responsable y ser insustituible. Esta empresa tuvo éxito no porque yo fuera indispensable, sino porque contratamos a gente brillante y luego me negué a confiar en ellos para que hicieran su trabajo. El trato de Seúl fue manejado mal por alguien que intentaba ser yo,
en lugar de ser él mismo. Harrison, continuó Camilo, eres un excelente director financiero cuando no intentas imitar mi estilo de negociación. El trato de Seúl fracasó porque creé una cultura en la que todos sentían que tenían que imitar mi enfoque, en lugar de aportar sus propias fortalezas a la mesa. Victoria se inclinó hacia adelante. Su expresión era aguda por su instinto empresarial. Entonces, ¿qué propones? ¿Que renuncies como CEO para pasar más tiempo con tu familia? En realidad, dijo Camilo, sacando una carpeta que había preparado durante el fin de semana, propongo algo más radical que eso. Deslizó copias de su propuesta sobre la mesa. Estoy reestructurando mi papel. No más viajes internacionales a menos que sea absolutamente crítico. No más jornadas de 16 horas. No más estar disponible 24/7 para cada pequeña crisis. En cambio, quiero centrarme en la estrategia a largo plazo y en la cultura de la empresa, mientras empodero a nuestros jefes de departamento para que tomen decisiones sin mi aprobación constante. La sala estalló en murmullos de preocupación. Este no era el Camilo Vargas que habían conocido durante 8 años, el hombre que había construido un imperio a través de pura fuerza de voluntad y una incapacidad para delegar. Los accionistas nunca aceptarán esto, dijo Douglas rotundamente. Estás hablando de cambiar fundamentalmente la forma en que opera esta empresa. Entonces tal vez sea hora de que los accionistas decidan en qué tipo de empresa quieren invertir, replicó Camilo. Una que quema a los CEOs cada pocos años, porque exigimos un equilibrio imposible entre el trabajo y la vida. O una que demuestra que se puede construir un éxito sostenible sin destruir a las personas que lo crean. Victoria estudió la propuesta con la cuidadosa atención de alguien que había estado tomando decisiones de alto riesgo durante 3 décadas. Esto es una apuesta bastante grande, Camilo. Estás apostando a que nuestros competidores no obtendrán una ventaja mientras tú estás aprendiendo. ¿Cómo lo llamaste? ¿A confiar en tu equipo? Estoy apostando a que un CEO que está presente y enfocado creará más valor que uno que está físicamente presente, pero emocionalmente ausente, respondió Camilo. Y si me equivoco, si la empresa sufre porque elijo ser padre además de empresario, entonces pueden reemplazarme por alguien que esté dispuesto a sacrificarlo todo por los márgenes de beneficio. El silencio que siguió se sintió como la pausa antes de un veredicto. Harrison fue el primero en hablar. Su voz era incierta, pero curiosa. ¿Y si esto realmente funciona? ¿Y si descubrimos que confiar en que la gente haga su trabajo hace que todos sean más efectivos? Entonces habremos construido algo sostenible, respondió Camilo, en lugar de algo que depende de que una persona se queme para el beneficio de todos los demás. Victoria dejó la propuesta y miró a Camilo con una expresión que no pudo descifrar. ¿Te das cuenta de que si aceptamos este experimento y fracasa, tu carrera en el liderazgo corporativo probablemente habrá terminado? Camilo pensó en Elías aprendiendo a aplaudir, en el peso de su hijo durmiendo contra su pecho, en la sonrisa de Isabela cuando había dicho, «Ya eres un buen papá». Hay cosas que valen el riesgo, dijo Camilo simplemente. La votación fue más ajustada de lo que debería haber sido. 7 a favor, 5 en contra. Pero la propuesta de reestructuración de Camilo fue aprobada con un período de prueba de 6 meses. Mientras los miembros de la Junta salían discutiendo los detalles de la implementación y las evaluaciones de riesgo, Victoria se quedó atrás. Tengo que preguntar, Camilo, ¿qué cambió realmente? Hace 3 meses, habrías luchado con uñas y dientes para mantener el control de cada aspecto de esta empresa. Camilo sonrió, pensando en 12 pequeños dedos envueltos alrededor de su pulgar, en balbuceos que significaban más que cualquier negociación en la sala de juntas que jamás hubiera llevado a cabo.
Hace 3 meses pensaba que el éxito significaba ser necesitado por todos, dijo Camilo. Ahora sé que significa ser amado por las personas que más importan. Capítulo 11. La verdadera riqueza. 2 años después, el columpio del Parque del Retiro chirriaba con el ritmo familiar de una perezosa tarde de domingo a principios de la primavera. Camilo empujó a Elías suavemente, viendo a su hijo de 2 años y medio mover sus pequeñas piernas con determinación, tratando de columpiarse más alto por sí mismo. «¡Más alto, papá!», gritó Elías. Su vocabulario había explotado durante el último año en oraciones completas que nunca dejaban de asombrar a Camilo. «Quiero tocar las nubes». «Agárrate fuerte, amigo», se rió Camilo, dando otro empujón al columpio. «Te llevaremos allí». Desde el banco cercano, Isabela levantó la vista del libro que estaba leyendo. No un manual de paternidad esta vez, sino una novela de verdad. Algo para lo que apenas había tenido tiempo durante el primer año de Elías. Llevaba un vestido de verano que resaltaba los reflejos dorados en su cabello, y cuando le sonrió a Camilo, él todavía sentía ese familiar aleteo en su pecho. «¿Recuerdas cuando pensabas que esto te aburriría?», gritó, señalando el parque infantil a su alrededor. Camilo sí lo recordaba. 2 años antes, la idea de pasar tardes enteras en parques, empujando columpios y construyendo castillos de arena, le había parecido una tortura. Ahora estas tardes de domingo eran lo más destacado de su semana. «Era un idiota», respondió Camilo, atrapando a Elías mientras saltaba del columpio, con la confianza intrépida de un niño pequeño que confiaba completamente en su padre. «Pero soy un idiota reformado. La reestructuración en Industrias Vargas había funcionado mejor de lo que nadie esperaba. Al empoderar a los jefes de departamento y retirarse de la gestión de crisis diaria, Camilo había descubierto que la empresa en realidad funcionaba de manera más fluida sin su constante interferencia. Los precios de las acciones habían alcanzado máximos históricos. La satisfacción de los empleados se había disparado y Camilo había aparecido en la portada de la revista Fortune con el titular: «El CEO que eligió a la familia primero». Pero el verdadero éxito no se medía en informes trimestrales. «Papá, mira esto», anunció Elías, subiendo a un pequeño tobogán, con la expresión seria que usaba cada vez que intentaba algo que consideraba extremadamente importante. Camilo observó con total atención cómo su hijo se deslizaba por el tobogán de 1 metro, como si estuviera conquistando el monte Everest. Cuando Elías llegó al final, Camilo lo vitoreó como si su hijo acabara de ganar una medalla olímpica. «¿Viste, mamá?». Elías corrió hacia Isabela, quien lo levantó para un abrazo de felicitación. «Lo vi todo», le aseguró Isabela. «Fuiste muy valiente». «Mamá». Las palabras todavía enviaban un resplandor cálido a través del pecho de Camilo. 6 meses atrás, Isabela se había mudado silenciosamente de nuevo a la casa que una vez habían compartido, no como su esposa, sino como su compañera en la crianza de su hijo y tentativamente en la reconstrucción de lo que una vez habían tenido juntos. No se habían vuelto a casar, todavía no, pero eran familia en todos los sentidos que importaban. «Camioneta de helados», anunció Elías con la seriedad de alguien que informa una noticia de última hora, señalando el familiar vehículo blanco que acababa de doblar la esquina. «¿Qué te parece, mamá?», preguntó Camilo, sacando su billetera. «¿Deberíamos estropearle la cena?». «Es domingo», respondió Isabela con un falso tono serio. «Los domingos son para estropear cenas». Mientras Camilo caminaba con Elías hacia la camioneta de helados, la pequeña mano de su hijo cálida en la suya, su teléfono vibró con lo que probablemente
era un correo electrónico urgente de Harrison o un mensaje de texto de su asistente sobre las reuniones del lunes. Camilo lo miró brevemente. Luego apagó el teléfono, sin leer el mensaje. Había aprendido que algunas cosas podían esperar hasta el lunes. «Papá», dijo Elías, mientras esperaban en la fila detrás de un grupo de adolescentes que discutían los méritos de varios sabores de helado con la intensidad de una cumbre de las Naciones Unidas. «¿Tienes que ir a trabajar mañana?» «Sí tengo que ir a trabajar», respondió Camilo honestamente, «pero volveré a casa para la cena y la hora del baño y la hora del cuento». «¿Leerás el libro del dragón?» «Leeré el libro que quieras», prometió Camilo, y lo decía en serio. El vendedor de helados, un hombre alegre llamado Roberto, que había estado trabajando en esta esquina del Parque del Retiro durante 15 años, sonrió cuando los vio acercarse. «¿Lo de siempre para el joven?», preguntó Roberto, ya buscando el cono de chocolate con chispas de arco iris que se había convertido en el pedido estándar de Elías. «Por favor», respondió Camilo. Luego añadió, «Y una vainilla para mí», mientras caminaban de regreso a donde Isabela todavía estaba leyendo en el banco. Elías parloteaba sobre los perros que pasaban y las flores que apenas comenzaban a florecer. Camilo sintió una profunda sensación de satisfacción que no tenía nada que ver con los precios de las acciones o los acuerdos de adquisición. «Mamá, te traje un poco», anunció Elías, ofreciéndole a Isabela un lametón de su cono de helado, con el espíritu generoso de alguien a quien le habían enseñado a compartir. «Gracias, bebé», respondió Isabela, aceptando la ofrenda ligeramente derretida, con la misma gracia con la que habría recibido un ramo de rosas. Se sentaron juntos en el banco, Elías entre sus padres, con dedos pegajosos y sonrisas de chocolate, y la conversación fácil de personas que habían aprendido a estar presentes en la vida de los demás. «Me llamó Jaime ayer», mencionó Camilo, mientras Elías se absorbía en la compleja tarea de comer helado sin dejarlo caer. «Quiere saber si vamos a la fiesta de cumpleaños de Lucy el próximo fin de semana». «Claro que sí», respondió Isabela. Elías ha estado hablando de la fiesta de su prima durante semanas. Camilo sonrió, pensando en las reuniones familiares de su hermano, que se había perdido durante años, debido a las obligaciones laborales. Ahora eran asistentes regulares a fiestas de cumpleaños y barbacoas, parte de la red familiar extendida que casi había perdido por negligencia. «Camilo», dijo Isabela en voz baja, «¿puedo preguntarte algo?» «Siempre. ¿Alguna vez echas de menos esa vida? La adrenalina de cerrar grandes tratos, el poder de tomar decisiones que mueven los mercados». Camilo consideró la pregunta seriamente. 2 años atrás, su identidad estaba tan envuelta en ser indispensable que no podía imaginar encontrar la plenitud en nada más. «A veces», admitió, «pero luego Elías me llama papá, o tú me sonríes de la forma en que solías hacerlo cuando éramos novios, o me doy cuenta de que he estado presente en cada momento importante de la vida de mi hijo durante los últimos 2 años, y recuerdo que los tratos más importantes no son los que ganan dinero». «¿Cuáles son?» Camilo miró a su hijo, que había terminado su helado, y ahora intentaba alimentar con helado imaginario a una paloma cercana, parloteando al pájaro con el tono serio que usaba para las conversaciones importantes. «Son los que crean recuerdos», dijo Camilo simplemente. A medida que la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse, recogieron sus cosas y comenzaron la familiar caminata a casa. Elías iba montado en los hombros de Camilo, señalando cada vista interesante. Camiones de bomberos, grúas de construcción, un hombre paseando a 3 perros a la vez, con el entusiasmo de alguien que descubre el mundo por primera vez. «Papá», dijo Elías mientras esperaban que cambiara un semáforo, «te amo hasta la luna
y de regreso y alrededor del sol. Te amo hasta la luna y de regreso, y alrededor del sol, y hasta todas las estrellas, respondió Camilo, su habitual juego de afecto en escalada. Y hasta Júpiter, añadió Elías con triunfo. Y hasta Júpiter, aceptó Camilo, con la voz ahogada por una emoción que a veces todavía lo tomaba por sorpresa. Cuando llegaron a su calle, Isabela deslizó su mano en la mano libre de Camilo, con la naturalidad de alguien que pertenecía allí. Fue un gesto tan simple, pero se sintió como volver a casa después de un viaje muy largo. Gracias, dijo Camilo en voz baja. ¿Por qué? Por no rendirte con nosotros, por dejarme aprender a ser el hombre que merecías desde el principio, por criar a nuestro hijo para que fuera generoso y valiente y lleno de amor, incluso cuando yo no estaba para ayudar. Isabela apretó su mano. Estás aquí ahora, eso es lo que importa. Esa noche, después de que Elías fue bañado y alimentado y acostado en su cama con su dinosaurio de peluche favorito, Camilo e Isabela se sentaron en su porche delantero, con copas de vino y el silencio cómodo de las personas que ya no sentían la necesidad de llenar cada momento con palabras. La ciudad zumbaba a su alrededor, el tráfico y las sirenas, y el sonido distante de la música de la ventana abierta de alguien. Pero su pequeño rincón se sentía pacífico, separado de la urgencia que una vez había definido la existencia entera de Camilo. ¿En qué piensas?, preguntó Isabela, notando la expresión contemplativa en el rostro de Camilo. En el tiempo, respondió Camilo. ¿Cómo pasé 38 años pensando que no tenía suficiente, cuando en realidad solo no lo estaba gastando en las cosas correctas? ¿Y ahora? Camilo sonrió, pensando en todas las tardes de domingo que tenían por delante. Todos los cuentos para dormir, y los conos de helado, y las sesiones de columpio que conformarían la verdadera textura de sus vidas juntos. Ahora sé que el tiempo no es algo que ahorras para más tarde, dijo. Es algo que gastas todos los días en las personas que hacen que valga la pena tenerlo. Desde el piso de arriba llegó el sonido de Elías, hablando con su dinosaurio en el susurro serio que usaba para las conversaciones antes de dormir, probablemente explicando las aventuras del día y haciendo planes para las expediciones imaginarias de mañana. Camilo escuchó la voz de su hijo, confiada, feliz, segura en el conocimiento de que sus padres estarían allí cuando se despertara, y se dio cuenta de que así es como sonaba realmente el éxito. No los aplausos de una sala de juntas o el tintineo de las campanas de cierre, sino el parloteo soñoliento de un niño que sabía que era amado. Camilo Vargas había construido un imperio de miles de millones de dólares, pero su mayor logro fue aprender que la moneda más valiosa del mundo no era el dinero, eran los momentos. Y finalmente, después de casi perder todo lo que importaba, era inmensamente rico. Tu historia ha llegado a su fin. ¿Qué te pareció el desenlace de esta conmovedora historia? ¿Logró Camilo redimirse por completo? No olvides dejarnos un comentario con tu opinión y suscribirte para más historias que te harán reflexionar. Gracias por habernos acompañado en este viaje.